felicitar a los organizadores, al Kukan Chef Institute y a la Academia Aragonesa de Gastronomía, y agradecer a todos los patrocinadores y a todo el público que habéis venido el poder estar en este primer día, ¿no?, del Congreso. Después de ver esta ponencia sobre, enhorabuena por estas nuevas tecnologías, a mí me toca hablar un poco de lo que es cómo cocinamos todos los productos, ¿no? Yo llevo 20 años en el sector y me ha tocado durante todos estos años el crear y desarrollar multitud de colecciones de producto para mesa o para cocina, en los cuales pues hemos tenido que pensar mucho en el cliente en el que va dirigido, en el sector en el que va dirigido. Puede ser una colección dirigida a la hostelería profesional, a los hipermercados, a los supermercados, y dependiendo de esto y de un presupuesto y del cocinado que vamos a buscar, pues hay que buscar un tipo de materiales u otro, ¿no? En las imágenes podemos ver varias colecciones que hemos desarrollado en los últimos años, y arriba a la izquierda, por ejemplo, tenemos el aluminio, abajo a la derecha tenemos acero inoxidable, o dos colecciones más de mesa o de hostelería. Todo esto siempre, como os digo, depende mucho del alimento y del canal al que vamos a ir, porque no nos olvidamos que el hombre pues necesita de alimentos para vivir, ¿no? Y históricamente el hombre ha ido buscando ese alimento que tenía que comer y ver cómo lo podía cocinar. Entonces la importancia tanto del alimento como de dónde lo vas a cocinar es lo que nos ha llevado a analizar qué menaje vamos a poder o a buscar en cada uno de los cocinados, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, vemos que en la prehistoria ya quizás la primera sartén o el primer menaje de cocina que se utiliza hace decenas de miles de años, una vez que se descubre el fuego, es una punta de lanza de madera donde pues los primeros humanos pinchaban ahí los pescados o las carnes y las cocinaban en ese fuego, ¿no? Un poquito más tarde, ya en el Neolítico, se descubren los primeros hot pots, que llamamos ahora, ¿no?, que es cocinar con piedras calientes. Entonces se hacían o en una versión barbacoa, ¿vale?, en la cual pues alrededor de la barbacoa se ponían todos los cantos rodados y sobre esas piedras ya calientes se depositaba la carne para calentarla, ¿no? O bien, en unos pozos llenos de agua se tiraban las piedras calientes. Cuando el agua ya empezaba a calentarse, a hervir, se añadía el alimento, se tapaba con unas hojas y bueno, pues ahí ya teníamos el hot pot, que ahora es tan popular sobre todo en Asia y en algunos restaurantes asiáticos por toda Europa, ¿no? Un poquito más adelante ya, Egipto, pues ya empiezan a utilizar las primeras cazuelas, generalmente de barro, incluso algo de cerámica, con un poquito de esmalte, parrillas hechas de hierro o de piedra, en el cual también, por supuesto, la base es el fuego, ¿vale? Y también durante la época de los egipcios se empiezan a utilizar ya los condimentos, las especias, y se empieza a fermentar, ¿vale? Con lo cual empezamos a tener ya vino, cerveza, etcétera, ¿vale? En Roma, es el Imperio Romano, que aquí somos tan fans o tan romanos, ¿vale? César Augusta, se inventa los primeros buffets libres, digamos, ¿no?, en los cuales esas vasijas de barro se metían detrás de unas encimeras con algo de fuego y se mantenía la comida caliente para poder servirlo al público. Ya pasamos un poquito más el tiempo y en la Edad Media se empiezan a incorporar ya cazuelas de hierro, se siguen utilizando el barro y la cerámica, pero se empieza a utilizar el hierro y el bronce, ¿vale? Es un material mucho más caro que el barro o la cerámica, pero es mucho más duradero. Por eso no se quieren tirar y lo que se hace es repararlas. Se han encontrado muchas ollas de hierro o de bronce con remaches o reparaciones. El cobre ya no aparece hasta el siglo XIX y los materiales que más vamos a hablar ahora, el aluminio y el acero, ya es a primeros del siglo XX,
cuando empiezan a utilizarse, sobre todo por la aparición ya de hornillos y cocinas ya luego ya eléctricas, o bueno, ahora ya de inducción, ya que estas ollas más de latón o de hierro o de bronce tenían siempre 3 patas para poder ponerlas sobre las brasas, ¿vale? Entonces ya con esa aparición de nuevas cocinas eléctricas o de eléctricas o de gas, ¿vale? Ya evitamos esas 3 patas y podemos utilizar las ollas planas que conocemos ahora como las de cobre. Bueno, preguntas claves para elegir un tipo de menaje u otro, ¿no? Lo primero es saber las partes de lo que es el menaje, ¿vale? La segunda sería el material que preferimos según el tipo de cocinado que vamos a hacer, qué tipo de cocina tenemos, si tenemos inducción o tenemos gas o tenemos electricidad, qué uso vas a dar a este menaje, ¿vale? Y para cuántas personas quieres cocinar. No es lo mismo cocinar para 2 en casa que para una mesa de 25 en un restaurante, ¿no? Los componentes del menaje parece muy sencillo, ¿no? Pues tiene una tecnología bastante complicada y con un desarrollo detrás importante, ¿no? Pero simplificándolo, tenemos el mango, que puede ser de acero, de plástico o de acero rodeado de plástico de silicona. Dependiendo si lo vamos a querer meter en el horno o no, pues podrá ser de acero inoxidable o podrá ser de plástico. Un mango de plástico no lo vayas a meter en el horno porque se te va a quemar, por supuesto, ¿vale? Los remaches, lo mismo. Hay cocinados que para levantar o para saltear preferimos que tenga unos remaches que le dan más firmeza al mango con el cuerpo de la sartén, y otros cocinados, sin embargo, pues que no requieren, y con una unión con un tornillo o soldadura puede ser más que suficiente. El cuerpo de la sartén dependerá del material que utilicemos, que un poquito más tarde ya hablaremos de ello. Luego, el borde. En cuanto al borde, si queremos hacer salsas, nos va a venir muy bien un borde redondeado para evitar que al verter la salsa se caiga por la pared del producto. O si queremos saltear, ese borde redondeado nos va a echar la comida hacia nosotros, ¿no? Con lo cual preferimos un borde recto. El fondo de la sartén, que tenga antiadherente o no, también importa mucho en el cocinado. Una parrilla de hierro fundido que no tiene antiadherente nos viene muy bien para marcar o para hacer a la brasa fuerte o para marcar un steak o un pescado. Sin embargo, el antiadherente pues nos va a venir bien para hacer una tortilla o un pancake o algo así, ¿no? Los dos son importantes y dependiendo del tipo de cocinado que vamos a elegir, pues tendremos que elegir una sartén u otra, ¿vale? El núcleo de la sartén, generalmente el núcleo siempre va a ser del mismo material que la sartén en sí. Hay una serie de sartenes o de menaje que llamamos tricapas, ¿vale? Que son 2 capas de acero inoxidable y en medio tenemos una capa de otro material, generalmente puede ser cobre o aluminio, que hace que ese metal intermedio capte más rápido y distribuya más uniformemente el calor, con lo cual mejora la eficiencia energética de la sartén, ¿vale? Las paredes, pues lo mismo, puede ser pared recta o puede ser pared cónica, dependiendo del cocinado que queramos hacer. En por ejemplo, ollas altas con paredes rectas nos va a venir mejor para guisos, porque al hervir el producto va a hervir antes y va a evaporar más tarde, ¿vale? Sin embargo, en las paredes cónicas nos viene muy bien para salsas también o para que evapore antes el producto. Y la base, en lo que es la base tenemos, dependiendo de la cocina que vayamos a cocinar, ¿vale? Si la queremos que sea válido para inducción, tenemos que meter una base con acero ferrítico, ¿vale? De tal manera que la inducción, que funciona por campo magnético, pueda transmitir el calor al producto. Diferentes tipos de materiales. Tenemos acero carbono, hierro fundido, acero inoxidable, multicapa, que sería un acero inoxidable con un core, con un núcleo de otro metal, y el más popular actualmente, que es el aluminio. En cuanto al acero carbono,
Como gran ventaja tendríamos que es muy resistente al calor, ¿vale? Y como grandes inconvenientes, capta el calor muy rápido, quizás, pero lo distribuye y lo mantiene también muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, luego, una gran ventaja es... Uy, sí, gracias. Sí, que estoy un poco seco, ¿verdad? Sí. Venga, gracias. Tenemos agua, para todos los ponentes. Voy a aprovechar para interrumpir, claro. así mientras está bebiendo un poco de agua. Voy a pedir a Miguel Ángel que me acompañe y dejo encargado de Cancerbero a Juan para que vaya controlando, porque aunque me vaya unos minutos, no dejo de vigilar el reloj. Soy capaz de cortar la conexión en directo para volver y cortar la palabra. Gracias. Gracias a ti. Gracias por el agua, Está un poquito ya apurado. En cuanto al hierro fundido, la gran ventaja que tiene es que es súper resistente, ¿vale? Lo puedes tirar y lanzar, no se va a quebrar. Y muy resistente también tanto al calor como al rayado. Gran inconveniente del hierro fundido, que pesa mucho, ¿vale? Todos tenemos esas cacerolas de hierro fundido que pesan 1 quintal, ¿vale? Y que capta el calor muy lento, ¿vale? En contraprestación lo capta lento, ¿vale? Pero luego lo mantiene muchísimo tiempo, lo cual siempre está recomendado para esos guisos a fuego lento, a cocciones de horas y horas, ¿vale? El acero inoxidable, por supuesto, ventajas, pues que es inoxidable, por lo tanto, una alta resistencia a la corrosión, ¿vale? Pero también al rayado, o sea, que no tiene aluminio, ¿vale? O que no tiene el acero carbono, ¿vale? Son muy durables en el tiempo, ¿vale? A no ser de que pues le des un gran golpe o algo, pues las cacerolas de acero inoxidable van a prolongarse en el tiempo siempre que sea un buen acero inoxidable, porque en caso de que sean malos, que estamos cada vez más acostumbrados a verlos, pues se oxidan los fondos rápidos, se ponen amarillentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como parte negativa, no es un gran conductor de calor, ¿vale? Por lo tanto, en las cacerolas y sartenes de acero inoxidable siempre vamos a encontrar un núcleo en la base que suele ser de aluminio o de hierro para que el calor se transmita más rápido, ¿vale? Y el aluminio, que digamos que sería el material perfecto, porque es barato, porque es ligero, porque es resistente al calor, porque es durable, pues tiene también el inconveniente de que es tóxico, ¿vale? Entonces le tenemos que poner esas capas de antiadherente que ahora hemos descubierto, o vamos descubriendo cada vez más con el paso del tiempo, que también son tóxicas, ¿vale? No nos vamos a morir nadie por cocinar en ellas, ya, a no ser que comamos una gran cantidad de ese antiadherente, pero sí que es verdad que se ha demostrado que son productos que a la larga son plásticos que perduran en el tiempo y muy probablemente pues en 2-3 años tengamos que pensar en algo nuevo, porque la Unión Europea es muy posible que los prohíba, ¿no? O que los regule de alguna manera, con lo cual tendremos que, ya estamos pensando junto con empresas químicas en nuevos antiadherentes basados en agua o basados en partículas cerámicas que eviten usar esos plásticos que van a ser controlados, ¿vale? Un poco rápido, hemos hablado varias veces de la inducción de los fondos, un vistazo rápido a lo que son los fondos de inducción. Tenemos 3 tipos. El fondo de inducción por puntos, que es muy habitual en el menaje. Es una inducción que lo que hace es que una sartén mediana pueda funcionar en un fuego de inducción, pero no aprovecha al 100%, ni mucho menos, la eficiencia energética de las placas de inducción. ¿Por qué? Pues porque no todo el fondo es de acero ferrítico. O sea, tiene unos puntos que se sigue viendo de aluminio y acaba bastante antes de que acaba el fondo de la sartén. Entonces, aprovechas entre el 50 y el 60% de la eficiencia energética. El siguiente sería un poquito mejor ya, es el full induction, que se conoce en el mercado, que vas a comprar una sartén y ves full induction. No es full induction realmente, porque siempre tiene una corona de aluminio donde ese disco de acero está incrustado, ¿vale? Entonces mejora bastante. Vamos a tener ahí un 75-80% de eficiencia energética de que te puede dar la inducción, y ocupa como un 90% de la superficie del fondo. Y el que menos se ve en el mercado, ¿vale?, que sería el inducción extremo a extremo, ocupa el 100% de la base. Incluso se puede llegar a hacer
en formatos cuadrados o rectangulares para las planchas, es mucho más costoso y en este caso tenemos que tener cuidado que los fondos del menaje tengan como mínimo 4 milímetros, porque si no tenemos uno de los grandes enemigos del cocinado, que es que la sartén se va a bombar y los aceites se nos van a ir a las paredes, no se va a cocinar uniformemente, etcétera, etcétera. Recomendaciones de uso, pues un poquito, creo que todos más o menos en esta sala tenemos claro para qué sirve cada sartén, ¿no? Pero bueno, sí que como hablamos de la importancia del menaje en el cocinado, pues dependiendo de qué cocinado vamos a hacer, recomendamos uno u otro de los productos, ¿no? Una sartén que tiene las paredes más inclinadas, pues nos va a valer para agitar, freír alimentos, muy bien, es ideal, como digo, para freír, saltear, y las medidas habituales son de 20 hasta 30 centímetros. En la hostelería nos vamos a ir hasta 40 y también las hay más pequeñas, que en España sobre todo pues las vendemos para hacer huevo frito o cositas así, ¿vale? O para gente que vive sola, etcétera, etcétera. El cazo, ideal para todo lo que sea salsas, ¿vale? Reducción de salsas, cocinar pequeñas verduras. Todo el mundo lo usará, entiendo, para hervir los huevos o calentar la leche, aunque ahora todo el mundo lo hace en microondas, pero bueno, es uno de sus grandes usos, ¿no? La medida estándar es de 16, aunque yo creo que en hostelería usáis más de 12, 14 también para lo que es el salseo, ¿no? Y las sartenes hondas, que cada vez se ponen más de moda, también llamamos guiseras, es una sartén de gran tamaño, 28, 32, 36 centímetros, con la pared muy alta, ideal para hacer pues guisos, arroces caldosos, etc. Los lados son rectos y altos, con lo cual ayudan a contener los alimentos ahí, a que se hagan bien, y al ser la pared recta y el disco de gran tamaño, tenemos una gran superficie de cocción, ¿vale? Y luego tenemos la ya más specialities, que son la crepera, que tiene que tener siempre un muy buen antiadherente, no tiene paredes para poder saltear bien la tortita o el crepe que vayas a hacer, y son medidas habitualmente de 24 a 26 centímetros, ¿vale? El wok, que nos viene de Asia, ¿vale? Y que es una sartén alta, muy alta, ¿vale? Con el fondo muy bajito, que queremos que tenga una gran concentración de calor desde el fondo hasta la mitad de la sartén, porque vamos a hacer mucho salteo de verduras o de otros alimentos, pero es su principal uso, ¿no? En Asia pues tenían dos tipos, y aquí también los hacemos así. El mandarín, que es el wok que veis en la foto, que tiene solo un asa, y el del sur de China, el cantonés, que tiene dos asas, ¿vale? Y normalmente el cantonés se usa también como freidora, ¿vale? Ponen una rejilla a mitad y lo usan como freidora. Y luego el grill, que es un producto que al menos en España tiene mucho éxito. Yo creo que quitando Alemania y Estados Unidos, puede ser de los países en los que más planchas y grills vendemos. Bueno, pues es un utensilio diseñado para recordar a aquellas parrillas que todos tenemos o hemos visto en un momento, o hemos estado en un asador o una parrilla. Entonces, para que podáis utilizar ese producto en casa, ¿no? También se caracteriza por los más habituales son de hierro fundido, aunque de aluminio fundido también los hay, y se caracteriza por ese fondo ondulado que nos permite dorar la carne de esa manera tan especial, ¿vale? Con esas rayas, y bueno, si es de hierro fundido, pues también nos ayuda a que se haga en menos tiempo, con lo cual el interior del producto queda menos hecho y el exterior más marcado, ¿vale? Pero de todas maneras, ¿quién mejor que para hacer estas recomendaciones que los propios chefs, ¿no? Entonces, bueno, pues he hecho unas entrevistas un poco a tres chefs de españoles, dos zaragozanos, y bueno, vamos a ver a Javier y Luis, que también están por aquí. Les he hecho una pregunta de cuál es el producto de menaje que más utilizan en sus cocinas, ¿no? Para su cocinado. Entonces, a ver si consigo que esto se ponga. Bueno, uno de esos métodos de cocina que más nos gusta utilizar es nuestra parrilla de piedra volcánica, donde nos gusta sobre todo hacer muchas verduras en la parrilla y pescados y alguna carne. Otra de las técnicas que también usamos mucho son las bajas temperaturas.
tanto con hornos al 100% de vapor o con sus bides, ¿vale? Es una de las técnicas que usamos en muchos de nuestras elaboraciones y platos, los cuales luego acabamos también pues eso, en parrilla o un golpe fuerte de asado en horno para acabar esas cocciones y obtener los mejores resultados. Os mandamos un fuerte abrazo y que estéis disfrutando de este congreso. Bueno, gracias, Javier y Luis. Otro gran chef de Zaragoza y muy buen amigo, David Goldova, de Novo Davo, le hemos consultado también sobre algo similar, ¿no? O sea, cuál es el menaje que no puede faltar en sus cocinas. ¿Qué artículos son los más importantes para mí, hablando de cocción en mis cocinas? Pues serían muchos, la verdad, pero si me tuviera que quedar con 2 de ellos, sería una cacerola baja tipo sauté para los jugos concentrados, salsas reducidas, previas al servicio, y como no, una sartén antiadherente para dejar todo bien marcado, las carnes, los pescados, las verduras, con un color bonito y bien crocante. Gracias, David. Y desde Illescas, en Toledo, pues hemos querido preguntar a Pepe Rodríguez, que estaba además en pleno rodaje ayer, bueno, a lo largo de su historia como cocinero, si sus cambios en su tipo de cocina han llevado con ello también un cambio en el tipo de menaje que utilizaba. Desde que el hombre inventó el fuego, fijaros que ha cambiado la manera de cocinar. Echábamos una carne o un pescado encima del fuego, luego aparecieron hornos y aparecieron utensilios rústicos donde se iban echando cosas con agua o no, y eso cambió la manera y la forma de alimentarse los seres humanos. Hoy también, es verdad que yo tengo mis manías y sobre todo yo necesito para cocinar cazos pequeñitos donde tengo ya las salsas para mi pase y sartenes antiadherentes. Para mí, yo sin esto casi no puedo funcionar, pero es verdad que luego pienso y digo, jolín, un olla express donde hago un jugo muy rápido, hago una reducción, hago un guiso express rápido porque necesito esa salsa. Todo eso me condiciona. Tengo esos 3 que son esos elementos que yo no puedo variar en mi cocina porque tengo una superficie plana que me hace cocinar de esa forma. A partir de ahí, pues cada uno tendrá sus manías, pero lógicamente todo lo que va apareciendo nuevo nos condiciona a la hora de cocinar. Espero que os sirva la respuesta. Bueno, pues gracias, Pepe, y bueno, ya vemos que casi todos, el cacito, la sartén, el grill, o sea que bueno, pues ya sabemos un poco por dónde tirar también en nuestras casas. Nada más, muchas gracias a todos por la atención y bueno, nos seguimos viendo por aquí.